Mi nuera me regaló un BMW de cumpleaños. Pensé que era un gesto de bondad, pero cuando llevé el coche al taller, el mecánico me preguntó aterrorizado, ¿quién le dio este regalo? Cuando respondí, él cayó de rodillas y dijo, no conduzca ese coche. Lo que encontré en el chasis no debería estar ahí. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que un regalo de cumpleaños pudiera cambiar mi vida de manera tan drástica. Mi nombre es Susana. Tengo 62 años. Y durante los últimos 5 he vivido con la constante sensación de que mi nuera Dalia me odia. No es algo que pueda probar con evidencias concretas, pero cuando una mujer ha vivido tanto como yo, aprende a confiar en su instinto. Y mi instinto me gritaba que algo andaba muy mal. El día de mi cumpleaños amaneció como cualquier otro martes de octubre. Me levanté temprano, preparé mi café y me senté en la cocina a revisar las cuentas del mes, una rutina que había mantenido durante décadas. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para mi gusto. Desde que mi esposo Rafael murió hace 3 años, el silencio se había vuelto mi compañero más constante, aunque no siempre el más bienvenido. Esteban, mi único hijo, había prometido venir a almorzar. A los 35 años, seguía siendo el niño al que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía solo 8 años. Trabajé 2 empleos durante años para darle todo lo que necesitaba. Sacrifiqué mis propios sueños para asegurarme de que tuviera una educación universitaria y una buena vida. Pensé que habíamos construido una relación sólida, basada en el respeto mutuo y el amor incondicional. Luego llegó Dalia. Se conocieron en una conferencia de negocios hace 6 años. Ella trabajaba en marketing para una empresa farmacéutica, era 8 años menor que Esteban, y tenía esa confianza fría que algunas mujeres usan como armadura. Desde el primer momento que la conocí, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era su apariencia, que era impecable, ni su educación, que era excelente. Era algo más sutil, algo en la forma en que me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Durante los primeros años de su relación, Dalia se comportaba de manera correcta conmigo. Nunca directamente grosera, pero tampoco cálida. Sus comentarios siempre tenían una segunda intención, envueltos en una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Qué interesante decoración tienes, Susana. Muy vintage. Esa receta se ve deliciosa. Lástima que Esteban está cuidando su colesterol ahora». Pequeños cortes que se acumulaban como gotas de agua, erosionando una piedra. Cuando se casaron hace 3 años, yo esperaba que las cosas mejoraran. Quizás el matrimonio la tranquilizaría, pensé. Quizás encontraríamos la forma de llevarnos bien por el bien de Esteban. Estaba equivocada. Después de la boda, Dalia se volvió más audaz en sus desaires. Comenzó a sugerir que mi casa era demasiado grande para una mujer de mi edad, que debería considerar algo más apropiado para mis necesidades. Hablaba sobre hogares para adultos mayores como si fueran destinos vacacionales, mencionando lo conveniente que sería tener todo cuidado por profesionales. Mi casa no es una mansión, pero está en un barrio agradable que se ha valorizado mucho a lo largo de los años. La compré con Rafael cuando Esteban era pequeño y cada rincón tiene recuerdos de nuestra vida juntos. Es el lugar donde crié a mi hijo, donde cuidé a mi esposo durante su enfermedad, donde construí toda mi vida adulta. La idea de venderla para mudarme a un apartamento pequeño, o peor aún, a una residencia, me resultaba inconcebible. Pero Dalia era persistente. En cada visita familiar encontraba la manera de mencionar el tema. «Susana, vi un apartamento precioso cerca de nuestro barrio, mucho más fácil de mantener. Vivo con... Mi tía se mudó a una residencia asistida el año pasado y está feliz. Tiene muchas actividades y no se preocupa por nada. Lo que más me dolía era que Esteban parecía estar de acuerdo con ella. Al principio, defendía mi derecho a vivir donde quisiera, pero gradualmente comenzó a hacer comentarios sobre lo difícil que debía ser para mí mantener una casa tan grande. «Mamá, quizás deberías considerar las opciones que menciona Dalia. Solo piénsalo.
El día de mi cumpleaños 62, Esteban llegó a las 12 del mediodía como había prometido. Lo que no esperaba era que Dalia viniera con él. Ella rara vez participaba en nuestros almuerzos familiares, siempre tenía algún compromiso de trabajo o social que la mantenía ocupada. Su presencia inmediatamente me puso en alerta. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Esteban, dándome un abrazo que se sintió un poco tenso. Dalia se quedó atrás, sonriendo con esa expresión que había aprendido a desconfiar. «Hola, Susana», dijo Dalia, acercándose para darme un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel. «Feliz cumpleaños, esperamos que tengas un día especial». Algo en su tono me hizo estremecer. Había una anticipación en su voz, como si supiera algo que yo no sabía. Preparamos el almuerzo juntos, aunque juntos es una forma generosa de describirlo. Dalia se sentó en la mesa mientras Esteban y yo cocinamos, ocasionalmente haciendo comentarios sobre lo agotador que debía ser cocinar para visitas a mi edad. Cada palabra era como una pequeña puñalada, aparentemente inocente, pero cargada de veneno. Después del almuerzo, cuando estábamos tomando café en la sala, Esteban intercambió una mirada con Dalia. Había algo nervioso en su expresión, algo que no podía descifrar. «Mamá», comenzó, aclarándose la garganta, «Dalia y yo tenemos algo para ti». Mi estómago se tensó. En todos los años que había conocido a Dalia, nunca me había dado un regalo. Ni en Navidad, ni en el Día de las Madres, ni siquiera una tarjeta. Esteban siempre compraba algo en nombre de ambos, pero era obvio que el gesto venía solo de él. «No tenían que molestarse», dije, tratando de mantener mi voz neutral. «Por supuesto que sí», respondió Dalia, su sonrisa brillando un poco demasiado. «Es tu cumpleaños 62. Una ocasión especial». Esteban sacó una pequeña caja envuelta en papel dorado. Mi confusión aumentó. ¿Una caja tan pequeña para qué tipo de regalo? «Ábrela, mamá», me instó Esteban, con una emoción en su voz que parecía forzada. Desenvolví el papel cuidadosamente, como siempre hacía, doblando cada pedazo para guardarlo después. Dentro había una caja de terciopelo negro, del tipo que se usa para joyas caras. Cuando la abrí, mi respiración se detuvo. No había joyas adentro, había llaves de auto. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando las llaves plateadas que brillaban contra el terciopelo negro. «Ve a la ventana, mamá», dijo Esteban, prácticamente rebotando de emoción ahora. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana de la sala que daba a la calle. Allí, estacionado justo frente a mi casa, había un BMW negro brillante, nuevo, a juzgar por su apariencia impecable y la ausencia de placas temporales. Mi mente se quedó en blanco. Durante varios segundos no pude procesar lo que estaba viendo. Un BMW nuevo probablemente costaba al menos $40,000, quizás más. Era el tipo de auto que yo nunca había soñado con poseer, y ciertamente no algo que esperaría recibir como regalo. «¿Es para mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Por supuesto», exclamó Dalia, levantándose y acercándose a mí. «Pensamos que era hora de que tuvieras algo confiable y seguro. Tu Honda tiene ya 15 años». Era verdad que mi Honda era viejo, pero funcionaba perfectamente bien. Lo había mantenido religiosamente. Nunca había tenido problemas serios con él y estaba completamente pagado. No había expresado ningún deseo de cambiarlo. «No puedo aceptar esto», dije finalmente, dándome vuelta para mirarlos. «Es demasiado caro. Deben haber gastado una fortuna». «Mamá», intervino Esteban, acercándose y poniendo sus manos en mis hombros. «Queremos que tengas algo seguro. El Honda está bien, pero no tiene las características de seguridad modernas. Este BMW tiene todo: frenos automáticos de emergencia, sensores de colisión, cámaras de respaldo. Queremos asegurarnos de que estés protegida». Sus palabras eran razonables, pero algo en todo esto no se sentía bien. Miré a Dalia, que estaba observando mi reacción con una intensidad que me hizo sentir incómoda. «Es muy generoso», dije cuidadosamente, «pero realmente no necesito un auto nuevo». La expresión de Dalia se endureció apenas perceptiblemente. «Susana,
Estamos tratando de hacer algo lindo para ti. ¿No puedes simplemente decir gracias y disfrutarlo? Había una edge en su voz ahora, una irritación apenas contenida que confirmó mis sospechas de que esto no era realmente sobre mi seguridad o comodidad. Esteban pareció notar la tensión y se apresuró a intervenir. Mamá, sabemos que es un regalo grande, pero hemos estado ahorrando para esto. Queremos que sepas cuánto te apreciamos, todo lo que has hecho por nosotros. Lo miré a los ojos, buscando la sinceridad que solía ver allí cuando era niño. Estaba ahí, pero mezclada con algo más. ¿Culpa? ¿Nerviosismo? No podía estar segura. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué este año es diferente? Dalia y Esteban intercambiaron otra mirada. Fue rápida, pero la vi. No hay razón especial, dijo Dalia rápidamente. Solo pensamos que era el momento adecuado, pero yo sabía que estaba mintiendo. En todos los años que había conocido a Dalia, había aprendido a leer sus expresiones. Cuando mentía, sus ojos se movían ligeramente hacia la izquierda y su sonrisa se volvía un poco más forzada. Estaba haciendo ambas cosas ahora. Bueno, dije finalmente, supongo que debería probarlo. La sonrisa de Dalia se amplió, pero no llegó a sus ojos. Excelente, estoy segura de que te encantará. Salimos de la casa juntos, y mientras caminábamos hacia el auto, no pude sacudir la sensación de que estaba caminando hacia algo peligroso. El BMW era hermoso, eso tenía que admitirlo. Negro metálico con interiores de cuero beige, llantas que brillaban como espejos. Era el tipo de auto que haría que los vecinos se preguntaran cómo me lo podía permitir. Esteban me entregó las llaves con una sonrisa que parecía genuina pero tensa. Las llaves inteligentes, mamá. Solo manténlas en tu bolso y el auto se encenderá automáticamente. Me subí al asiento del conductor y inmediatamente me sentí abrumada. El tablero estaba lleno de pantallas y botones que no entendía. Todo se sentía demasiado moderno, demasiado complicado para alguien como yo. ¿Cómo enciendo esto?, pregunté, mirando el botón de encendido, que no se parecía en nada a una llave tradicional. Solo presiona el botón mientras tienes el pie en el freno, explicó Esteban, inclinándose por la ventana abierta. Hice lo que me dijo, y el motor ronroneó silenciosamente. Apenas podía escucharlo funcionando. ¿Ves qué silencioso es?, comentó Dalia, acariciando el exterior del auto con admiración. Y tiene todas las características de seguridad más recientes. Conduje lentamente alrededor de la cuadra, con Esteban y Dalia siguiéndome en su auto. El BMW se manejaba de manera diferente a mi Honda, más suave pero también más sensible. Cada pequeño movimiento del volante resultaba en una respuesta inmediata. Cuando regresé a la casa, ambos estaban esperándome con sonrisas expectantes. ¿Qué te parece?, preguntó Esteban. Es muy nice, dije honestamente. Pero todavía me siento rara aceptando algo tan caro. Mamá, dijo Esteban, tomando mis manos. Por favor, déjanos hacer esto por ti. Mereces tener algo bueno. Miré sus ojos, los mismos ojos cafés que había conocido desde que era un bebé, y sentí mi resistencia debilitarse. Quizás estaba siendo demasiado suspicaz. Quizás Dalia realmente había tenido un cambio de corazón y quería hacer las paces conmigo. «Está bien», dije finalmente, «pero quiero que sepan que esto es demasiado generoso». «No es demasiado», dijo Dalia firmemente. «Es exactamente lo que necesitas». Esas palabras resonaron en mi mente mientras los veía irse esa tarde. Exactamente lo que necesitas. Pero necesitaba según quién. ¿Y por qué Dalia parecía tan satisfecha cuando dijo eso? Esa noche me senté en mi sala mirando las llaves del BMW que estaban sobre la mesa de centro. Todo sobre este regalo se sentía mal, pero no podía precisar exactamente qué era. Quizás era solo mi naturaleza desconfiada, desarrollada a través de años de cuidarme a mí misma. Pero mientras me preparaba para dormir, no pude evitar preguntarme, ¿qué querían realmente Dalia y Esteban de mí? ¿Y por qué tenía la sensación de que este hermoso regalo iba a costarme mucho más de lo que valía?
Los días que siguieron a mi cumpleaños se sintieron extraños, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El BMW permanecía estacionado frente a mi casa como un recordatorio constante de la generosidad inexplicable de Dalia. Cada mañana, cuando abría las cortinas para tomar mi café, lo veía brillando bajo el sol matutino, y esa sensación incómoda en mi estómago regresaba. Al principio, traté de convencerme de que estaba siendo ridícula. Era un regalo hermoso de mi familia, algo que debería apreciar en lugar de cuestionar. Pero había algo en toda la situación que simplemente no encajaba, como una pieza de rompecabezas forzada en el lugar equivocado. El primer día que decidí usar el BMW para hacer mis mandados rutinarios, las cosas comenzaron a sentirse aún más extrañas. Tenía que ir al supermercado, a la farmacia y a la tintorería, mi ruta habitual de los miércoles que había seguido durante años. Pero cuando llegué a casa esa tarde, mi teléfono sonó casi inmediatamente. «Hola, Susana». La voz de Dalia sonaba casualmente interesada. «¿Cómo estuvo tu día?» Era inusual que Dalia me llamara por cualquier razón, mucho menos para preguntarme sobre mi día. «Estuvo bien», respondí cautelosamente. «Solo hice algunos mandados». «¡Qué nice! ¿Usaste el BMW?» «Sí». «¿Cómo se sintió? ¿Tuviste algún problema?» Había algo en su tono que me hizo pausar. Sonaba demasiado ansiosa, demasiado interesada en mi respuesta. «No, ningún problema. Se maneja muy suavemente». «Excelente. ¿A dónde fuiste?» La pregunta me sorprendió. ¿Por qué querría saber exactamente dónde había ido? «Solo a mis lugares habituales», dije vagamente. «El supermercado, la farmacia». «Oh, ¿la farmacia? ¿Todo está bien? No te sientes mal, ¿verdad?» «No, Dalia, solo recogí mis medicamentos regulares». Hubo una pausa y luego su voz cambió ligeramente. «Por supuesto, solo me preocupo por ti, ya sabes». Después de que colgó, me quedé sentada en mi cocina preguntándome por qué esa conversación se había sentido tan extraña. Dalia nunca se había preocupado por mí antes, y ciertamente nunca había mostrado interés en mi rutina diaria. Los siguientes días trajeron más llamadas similares, siempre casuales, siempre preguntando sobre mis actividades del día. ¿Había usado el auto? ¿Dónde había ido? ¿Cómo se había sentido? Las preguntas se estaban volviendo más específicas y mi incomodidad estaba creciendo. «¿Vas a ir al centro médico mañana para tu cita?», preguntó durante una de sus llamadas. No recordaba haberle mencionado mi cita médica a ella o a Esteban. «¿Cómo sabes que tengo una cita médica?» «Oh», se rió nerviosamente. «Esteban debe habérmelo mencionado. Sabes cómo es, siempre preocupado por tu salud». Pero yo sabía que no le había dicho a Esteban sobre la cita. Era solo un chequeo de rutina con mi doctor, algo que había programado yo sola. «Asegúrate de usar el BMW», continuó Dalia. «Es mucho más seguro que tu viejo Honda, especialmente para manejar en el tráfico del centro». Después de esa llamada, comencé a prestar más atención. Durante la siguiente semana, noté que Dalia parecía saber exactamente dónde había estado cada día, incluso cuando no se lo había dicho a nadie. Mencionaba lugares específicos que había visitado, tiendas donde había estado, rutas que había tomado. Una tarde, cuando regresé de visitar a mi vieja amiga Marta, mi teléfono sonó antes de que pudiera siquiera quitarme los zapatos. «Hola, Susana. ¿Cómo está Marta? Espero que esté sintiéndose mejor». Mi sangre se enfrió. Marta había estado enferma, pero yo no le había contado eso a nadie en la familia de Esteban. «¿Cómo sabes que Marta ha estado enferma?» Otra pausa nerviosa. «Oh, ¿no me lo mencionaste la semana pasada?» «No, Dalia, no lo hice». «Bueno, debe haber sido Esteban entonces. Sabes cómo es». Pero sabía con certeza que no le había dicho a Esteban sobre la enfermedad de Marta. De hecho, no le había dicho a nadie excepto a Marta misma cuando la llamé para ver cómo estaba. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que no me gustaba. ¿Cómo podía Dalia saber tanto sobre mis actividades diarias? ¿Y por qué le importaba tanto? El viernes de esa semana decidí hacer un experimento. Le dije a Esteban durante nuestra llamada semanal que iba a visitar a mi hermana en el otro lado de la ciudad el sábado,
algo que no tenía planeado hacer. En su lugar, me quedé en casa todo el día, trabajando en mi jardín. El sábado por la noche, Dalia llamó. «¿Cómo estuvo tu visita con tu hermana hoy?», preguntó. «No fui», dije simplemente. «¿Oh? Pensé que ibas a visitarla». Cambié de opinión. Hubo una larga pausa. «¿Estás bien? ¿El auto te dio algún problema?» «No, el auto está bien. Solo decidí quedarme en casa». Después de esa llamada, supe con certeza que algo estaba terriblemente mal. Dalia estaba rastreando mis movimientos de alguna manera, y la única explicación que tenía sentido era que tenía algo que ver con el BMW. El lunes siguiente, decidí llevar el auto a mi mecánico de confianza. Roberto Martínez había estado cuidando mis autos durante más de 20 años. Era un hombre honesto, trabajador, que había emigrado de El Salvador cuando era joven y había construido un negocio respetable en nuestro barrio. Confiaba en él completamente. «Buenos días, doña Susana», me saludó cuando llegué a su taller. «¡Wow! ¿Este es su nuevo auto? Está hermoso». «Gracias, Roberto. Fue un regalo de mi nuera». Roberto levantó las cejas. En todos los años que nos conocíamos, había escuchado muchas de mis quejas sobre Dalia. «¿Un regalo? ¿Qué ocasión?» «Mi cumpleaños. Dice que quería algo más seguro para mí». Roberto caminó alrededor del BMW, admirando su apariencia. «Es una máquina hermosa. ¿Qué necesita que revise?» «Bueno», dudé, sintiéndome un poco tonta. «He notado algunas cosas extrañas. A veces no arranca inmediatamente, y he escuchado algunos ruidos raros». «¿Qué tipo de ruidos?» «Es difícil de describir, como un clic ocasional cuando freno, y a veces siento como si la dirección se pusiera un poco pesada». Roberto frunció el ceño. «¿Es nuevo este auto?» «Sí, completamente nuevo». Un auto nuevo no debería tener esos problemas. Déjeme echarle un vistazo». Me senté en la pequeña área de espera de Roberto mientras él comenzaba su inspección. A través de la ventana podía verlo abrir el capó, revisar bajo el auto, conectar algún tipo de equipo de diagnóstico. Después de aproximadamente media hora, vino hacia mí con una expresión preocupada. «Doña Susana, ¿puede venir aquí por un momento?» Su tono me alarmó inmediatamente. Roberto nunca sonaba preocupado, a menos que hubiera algo realmente malo. Lo seguía hasta donde estaba el auto. Había levantado el auto en el elevador y estaba apuntando hacia algo debajo del chasis. «Mire esto», dijo, señalando hacia una pequeña caja negra que estaba conectada a varios cables. «¿Ve eso?» Miré hacia donde estaba apuntando, pero honestamente no sabía qué estaba viendo. «¿Qué es?» Roberto se veía cada vez más serio. «Es un dispositivo de rastreo GPS. Alguien puede saber exactamente dónde está este auto en todo momento». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Un rastreador? ¿Quiere decir como los que ponen en los autos robados? Exactamente. Pero eso no es lo que me preocupa más. Me llevó hacia el frente del auto y apuntó hacia algo en el sistema de frenos. ¿Ve estas conexiones aquí? Estas no son de fábrica. Alguien ha estado manipulando su sistema de frenos. Las palabras de Roberto resonaron en mis oídos como si viniera de muy lejos. ¿Manipulando? ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha instalado algo que puede interferir con su capacidad de frenar apropiadamente, y aquí se movió hacia la rueda delantera. También hay algo extraño en el sistema de dirección. Mi mente se estaba quedando en blanco. No podía procesar completamente lo que me estaba diciendo. «Roberto», dije, mi voz apenas un susurro, ¿está diciendo que alguien saboteó mi auto? Él me miró directamente a los ojos, y lo que vi allí me aterrorizó. Era miedo, miedo real. «Doña Susana, no quiero asustarla, pero sí. Alguien ha modificado este auto de maneras que podrían ser muy peligrosas para usted». Me agarré del borde de la mesa de trabajo para mantener el equilibrio. Las piernas se me estaban debilitando. ¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué? No lo sé, dijo Roberto suavemente. Pero tengo que preguntarle algo importante. ¿Quién le dio este auto? Mi nuera, Dalia, y mi hijo Esteban. Roberto asintió lentamente, como si eso explicara algo. «Doña Susana», dijo, su voz muy seria ahora,
Necesito que me escuche cuidadosamente. No debe manejar este auto hasta que hayamos removido todos estos dispositivos. Y creo que debería considerar seriamente llamar a la policía. ¿La policía? Las palabras apenas salieron de mi boca. Lo que han hecho a este auto no es solo una broma o un error, es potencialmente mortal. Me quedé allí parada, mirando el BMW que había pensado que era un regalo generoso, tratando de procesar la realidad de que alguien en mi propia familia, había querido hacerme daño. ¿Cuánto tiempo habría tomado instalar todas estas cosas? Pregunté finalmente. Varias horas, mínimo. Esto no es algo que se hace rápidamente o por accidente. Eso significaba que todo había sido planeado. El regalo, las llamadas, las preguntas sobre mis actividades. Todo había sido parte de algún plan siniestro. Roberto, dije, mi voz temblando ahora. ¿Qué cree que iban a hacer conmigo? Él no respondió inmediatamente, pero la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Creo, dijo finalmente, que alguien quería que usted tuviera un accidente. Las palabras de Roberto resonaron en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Alguien quería que usted tuviera un accidente. Me quedé allí parada, en medio del taller, mirando el BMW que había creído que era un regalo, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando. ¿Está seguro?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible y retorcida. Roberto asintió gravemente. Doña Susana, llevo 30 años trabajando con autos. He visto accidentes causados por fallas mecánicas y he visto sabotajes. Esto definitivamente es sabotaje. Me llevó de vuelta bajo el auto y comenzó a explicarme exactamente qué habían hecho. Sus palabras se mezclaban en mi mente como un río de información técnica que apenas podía comprender. Pero la esencia era clara. Alguien había convertido mi regalo en una trampa mortal. El dispositivo de rastreo GPS aquí, señaló hacia la caja negra, es de grado militar. No es el tipo de cosa que se puede comprar en cualquier tienda. Cuesta al menos $2,000 y requiere una suscripción mensual para funcionar. Mi estómago se revolvió. Alguien había gastado mucho dinero y tiempo en esto. Y estas modificaciones en los frenos, continuó, están diseñadas para fallar después de cierta cantidad de millas. No inmediatamente, sino gradualmente. Primero notaría que los frenos se sienten un poco diferentes. Luego comenzarían a fallar completamente. ¿Cuántas millas?, pregunté, mi voz apenas audible. Roberto consultó algo en su computadora. Según lo que puedo ver, probablemente después de unas 500 millas. ¿Cuánto ha manejado desde que recibió el auto? Hice el cálculo rápidamente en mi mente. Había tenido el auto por 1 semana y media y había estado usándolo para todos mis mandados diarios. Probablemente unas 400 millas. Roberto palideció. Doña Susana, está muy cerca del punto de falla. Si hubiera manejado este auto por 1 semana más, no necesitaba terminar la oración. Ambos sabíamos lo que habría pasado. ¿Y la dirección?, pregunté, aunque ya no estaba segura de querer conocer más detalles. También modificada. Los problemas que me describió, la dirección pesada ocasional, eso es porque hay un dispositivo que puede interferir con el sistema de dirección asistida. En combinación con los frenos comprometidos, haría casi imposible mantener el control del vehículo en una emergencia. Me senté pesadamente en una silla cercana, sintiendo como si todas mis fuerzas me hubieran abandonado. Durante más de 1 semana, había estado manejando lo que básicamente era una bomba de tiempo sobre ruedas. «Roberto», dije finalmente, «¿quién podría hacer algo así?» Él se sentó frente a mí, su expresión compasiva pero seria. «Doña Susana, esto no es trabajo de un aficionado. Quienquiera que haya hecho esto tiene conocimiento técnico avanzado de sistemas automotrices o contrató a alguien que lo tiene». Mi mente inmediatamente fue a Dalia. Sabía que trabajaba en marketing para una empresa farmacéutica, pero ¿tenía acceso a este tipo de tecnología? ¿O conocía a alguien que sí? Necesito llamar a mi hijo, dije, sacando mi teléfono. Espere, Roberto me detuvo suavemente. ¿Su hijo estuvo involucrado en darle este auto? Sí, él y su esposa me lo dieron juntos.
Roberto pareció considerar esto cuidadosamente. Doña Susana, necesito preguntarle algo difícil. ¿Es posible que su hijo también esté involucrado en esto? La pregunta me golpeó como una bofetada física. Esteban era mi único hijo, el niño que había criado sola, al que había dado todo. La idea de que pudiera querer hacerme daño era inconcebible. No, dije firmemente. Esteban nunca haría algo así. Pero él le dio el auto junto con su esposa, ¿verdad? Sí, pero él no sabía. Debe haber sido Dalia. Ella debe haberlo engañado de alguna manera. Roberto asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que no estaba completamente convencido. Está bien, dijo, pero creo que antes de llamar a alguien de su familia, deberíamos llamar a la policía. Esto es intento de asesinato, doña Susana. Intento de asesinato. Las palabras sonaron surreales en mis oídos. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? ¿Cómo había pasado de recibir lo que pensé que era un regalo generoso a descubrir que alguien quería matarme? No puedo llamar a la policía todavía, dije finalmente. Necesito entender qué está pasando realmente. Necesito hablar con Esteban. Roberto no se veía feliz con mi decisión, pero asintió. Entonces, al menos promete que no manejará este auto hasta que hayamos removido todos estos dispositivos. Por supuesto. Y doña Susana agregó, su voz muy seria, tenga mucho cuidado con lo que dice y a quién se lo dice. Si alguien fue tan lejos como para sabotear su auto, no sabemos qué más podrían estar dispuestos a hacer. El viaje de regreso a casa en el auto de Roberto fue silencioso. Mi mente corría con pensamientos y posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Por qué querría a alguien matarme? ¿Qué tenía yo que alguien quisiera tanto que estuvieran dispuestos a cometer asesinato por ello? La respuesta llegó a mí como un rayo. Mi casa. Durante meses, Dalia había estado sugiriendo que me mudara a algo más pequeño, más apropiado para mi edad. Había mencionado repetidamente lo valiosa que se había vuelto mi propiedad, lo desperdiciado que estaba en una sola persona mayor. Si yo moría en un accidente automovilístico, Esteban heredaría la casa, y si Esteban la heredaba, Dalia tendría acceso a ella. Mi casa estaba valuada actualmente en alrededor de $450,000, gracias a la gentrificación del barrio en los últimos años. Para una pareja joven como Esteban y Dalia, esa cantidad de dinero podría cambiar sus vidas completamente. Cuando llegué a casa, me senté en mi cocina familiar e intenté procesar todo lo que había descubierto. El silencio de la casa que normalmente encontraba consolador ahora se sentía ominoso. Cada crujido, cada sonido del viento contra las ventanas me hacía saltar. Decidí revisar mi póliza de seguro de vida y mi testamento. Aunque no había pensado mucho en ello recientemente, sabía que Esteban era mi único beneficiario en ambos documentos. Mi seguro de vida era de $100,000, no una fortuna, pero combinado con el valor de la casa, representaba una suma significativa. Mientras revisaba los documentos, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostró el número de Dalia. Por un momento, consideré no responder. Pero entonces me di cuenta de que necesitaba actuar normalmente. Si Dalia sospechaba que había descubierto algo, no sabía qué podría hacer. «Hola, Dalia», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Hola, Susana. ¿Cómo ha estado tu día?» Había algo diferente en su voz. Sonaba más animada, más amigable de lo usual. «Estuvo bien», dije cuidadosamente. «Solo hice algunos mandados». «¿Usaste el BMW?» La pregunta que había comenzado a temer. «No, de hecho, tuve algunos problemas menores con él esta mañana». Hubo una pausa notable antes de que respondiera. «¿Qué tipo de problemas?» «Oh, nada serio. Solo no quería arrancar al principio. Probablemente solo necesita acostumbrarse a un conductor nuevo». Eso es extraño. ¿Lo llevaste a algún mecánico?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué querría saber eso? No, pensé que podría resolverse solo. Si continúa, lo llevaré la próxima semana. Bueno, asegúrate de llevarlo al concesionario BMW si tienes más problemas. Ellos conocen mejor estos autos. Después de que colgó, me di cuenta de que estaba temblando.
¿Por qué había insistido en que lo llevara específicamente al concesionario? ¿Tenía ella algún contacto allí? ¿O simplemente quería asegurarse de que no lo llevara a alguien como Roberto, que podría descubrir las modificaciones? Esa noche apenas dormí. Cada sonido en la casa me mantenía despierta, imaginando que alguien estaba tratando de entrar. Había cerrado con llave todas las puertas y ventanas, algo que normalmente no hacía en mi barrio seguro. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba más información antes de confrontar a alguien o llamar a la policía. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar a mi nuera. Comencé con lo básico. Busqué en Google el nombre de Dalia y la empresa farmacéutica para la que supuestamente trabajaba. Lo que encontré me sorprendió. Según el sitio web de la empresa, no había nadie con su nombre en el departamento de marketing. De hecho, cuando llamé fingiendo ser una cliente potencial y pregunté por Dalia, me dijeron que no tenían a nadie con ese nombre empleado allí. Mi confusión se profundizó. Si Dalia no trabajaba donde decía que trabajaba, ¿de dónde venía su dinero? ¿Cómo podían permitirse un BMW de $40,000 más las modificaciones costosas? Decidí hacer más investigación. Busqué registros públicos de propiedades y descubrí que Esteban y Dalia tenían una hipoteca sustancial en su casa actual, con pagos mensuales de casi $3,000. También encontré registros de varias tarjetas de crédito con saldos altos. La imagen que emergía era de una pareja joven viviendo muy por encima de sus medios, posiblemente desesperada por dinero. Mi casa y mi seguro de vida comenzaban a aparecer cada vez más como motivos para asesinato, pero todavía no podía creer que Esteban estuviera involucrado conscientemente. Tenía que haber una explicación. Quizás Dalia lo había engañado a él también. Esa tarde, decidí hacer algo arriesgado. Le envié un mensaje de texto a Esteban diciéndole que necesitaba hablar con él sobre algo importante y que viniera solo. Su respuesta fue inmediata. ¿Está todo bien, mamá? ¿Es sobre tu salud? No es sobre mi salud. Solo ven, por favor, y no le digas a Dalia que vienes. Hubo una larga pausa antes de su siguiente mensaje. Eso es extraño, mamá. ¿Por qué no puedo decirle a mi esposa? Por favor, Esteban, solo confía en mí en esto. Está bien. Estaré allí en 1 hora. Mientras esperaba que llegara, practiqué mentalmente lo que le diría. ¿Cómo le explicas a tu hijo que crees que su esposa ha tratado de matarte? ¿Cómo le dices que el regalo que pensó que era un gesto de amor era realmente una trampa mortal? Cuando Esteban llegó, se veía preocupado y confundido. Se sentó en la sala, mirándome con una expresión de anticipación ansiosa. «Mamá, me tienes preocupado. ¿Qué está pasando?» Respiré profundamente y comencé a contarle todo. Sobre las llamadas extrañas de Dalia, sobre cómo parecía saber dónde había estado, sobre llevar el auto a Roberto y lo que había encontrado. Mientras hablaba, vi la expresión en el rostro de Esteban cambiar de preocupación a confusión a algo que parecía miedo. «Mamá», dijo finalmente, «eso es imposible. Debe haber algún error». «No hay error, Esteban. Roberto me mostró todo. El dispositivo de rastreo, las modificaciones en los frenos, todo». Pero ¿por qué haría Dalia algo así? La pregunta que había estado temiendo. «Creo», dije cuidadosamente, «que tiene que ver con dinero, con mi casa, mi seguro de vida». Esteban se quedó callado por un largo momento. Luego se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Esto es loco», murmuró. «Esto es absolutamente loco». «¿Sabías algo sobre esto?», pregunté directamente. Se detuvo y me miró. «Por supuesto que no. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Porque me diste el auto junto con ella, porque has estado de acuerdo con todas sus sugerencias sobre que me mude. Eso es diferente. Solo pensamos que sería más fácil para ti». ¿Más fácil o más conveniente para ustedes? La acusación colgó en el aire entre nosotros. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más, algo que parecía culpa. «Esteban», dije suavemente, «necesito que me digas la verdad. ¿Sabías algo sobre esto?» Él no respondió inmediatamente, y en ese silencio supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre.
El silencio en mi sala se extendió como una herida abierta. Esteban estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, sus hombros tensos como si llevara un peso invisible. Cuando finalmente se dio vuelta para mirarme, había lágrimas en sus ojos. «Mamá», dijo, su voz quebrada. No sabía que iba tan lejos. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. «¿Qué significa eso, Esteban? ¿Qué es lo que sabías?» Se derrumbó en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. «Dalia ha estado diciéndome cosas sobre ti». «¿Qué tipo de cosas?» «Que tu memoria está empeorando, que has estado actuando de manera extraña, que te olvidas de apagar la estufa, de cerrar las puertas con llave». Levantó la vista hacia mí, sus ojos rojos. «Dijo que estaba preocupada por tu seguridad». Mi corazón se hundió. «Esteban, nada de eso es cierto. Mi memoria está perfecta. Siempre he sido cuidadosa con las cosas de la casa». «Lo sé», susurró, pero ella fue tan convincente. Comenzó sutilmente, hace meses. Solo pequeños comentarios aquí y allá. «Tu mamá parecía confundida cuando la vi en el supermercado. Noté que había dejado una luz encendida toda la noche». Cosas como esas. Sentí una oleada de rabia fría. Dalia había estado plantando semillas de duda sobre mi competencia mental durante meses, preparando el terreno para su plan. «¿Y creíste todo eso?», pregunté, tratando de mantener mi voz controlada. «Al principio no, pero luego comenzó a mostrarme evidencia, fotos de tu auto mal estacionado, mensajes de texto que supuestamente me habías enviado, pero que no recordabas enviar». «¿Qué mensajes?» «Textos extraños a las 3 de la mañana, mensajes sin sentido». Ella decía que probablemente los habías enviado por accidente, pero que era una señal de que algo andaba mal. Mi mente trabajaba rápidamente. «Esteban, yo nunca envío mensajes de texto tan tarde, y ciertamente no envío mensajes sin sentido». «Ahora me doy cuenta de eso», dijo, secándose los ojos. Pero en ese momento, con todo lo demás que me estaba diciendo, comencé a preocuparme realmente. «¿Qué más te dijo?». Esteban tomó una respiración temblorosa. «Dijo que habías estado hablando sobre querer reunirte con papá». El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Rafael, mi difunto esposo, había sido el amor de mi vida. Su pérdida había sido devastadora, pero nunca había expresado ningún deseo de morir para estar con él. «Eso es una mentira completa», dije firmemente. «También dijo que habías estado investigando métodos de lastimarte a ti misma, que había encontrado búsquedas en tu computadora sobre diferentes formas de...». «¡Para!», lo interrumpí. «Esteban, nada de eso es cierto. Jamás he buscado algo así. Ni siquiera sé cómo hacer ese tipo de búsquedas». Ella me mostró capturas de pantalla. ¿Capturas de pantalla de mi computadora? ¿Cuándo tuvo acceso a mi computadora? Esteban se veía cada vez más incómodo. Dijo que las había tomado cuando vino a visitarte la semana pasada, cuando fuiste al baño. «Esteban, Dalia no ha estado en esta casa en más de 2 meses, y cuando estuvo aquí, yo estuve con ella todo el tiempo». La realización se extendió por el rostro de mi hijo como agua derramada sobre papel. «Oh, Dios mío», murmuró, «me ha estado mintiendo sobre todo». «¿Sobre todo qué?». «Sobre todo. Tu salud mental, tu estado emocional, tus intenciones». Se levantó abruptamente, comenzando a caminar de nuevo. «Me dijo que tu doctor había expresado preocupaciones sobre tu capacidad para vivir sola». «¿Mi doctor? ¿El doctor Hernández?». «Sí». Dijo que había hablado con él después de tu último chequeo y que él estaba preocupado por algunos signos tempranos de demencia». «Esteban, el doctor Hernández nunca hablaría contigo sobre mi condición médica sin mi permiso, y ciertamente no hablaría con Dalia, quien ni siquiera es familia directa. Pero ella conocía detalles específicos sobre tu visita. Sabía que te habían hecho análisis de sangre, que habían mencionado tu presión arterial. Esos detalles no son secretos. Los mencioné durante nuestra cena familiar el mes pasado». Vi cómo la comprensión completa comenzó a filtrarse en la mente de Esteban. Se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo.
Me manipuló completamente, dijo, su voz apenas audible. ¿Cómo llegamos del tema de mi supuesta demencia a comprarme un auto? Esteban se veía como si fuera a vomitar. Ella dijo que necesitabas un auto más seguro porque tu coordinación estaba empeorando. Que el Honda era demasiado básico, que si ibas a tener un accidente, al menos deberías estar en algo con mejores características de seguridad. ¿Y pensaste que un BMW era la solución? Ella lo sugirió. Dijo que conocía a alguien en el concesionario que podría darnos un buen precio, que podríamos conseguirlo por $30,000 en lugar de los $45,000 que normalmente costaría. ¿Y de dónde vino ese dinero? Esteban se quedó callado por un momento. Pedimos un préstamo contra nuestra casa. Mi corazón se hundió aún más. Esteban, hipotecaron su casa para comprarme un auto que no necesitaba ni quería. Dalia dijo que sería una buena inversión, que el auto mantendría su valor y que cuando ya no pudieras manejarlo, podríamos venderlo y recuperar nuestro dinero. ¿Y cuando ya no pudiera manejarlo? ¿Te refieres a cuando muriera? Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, pero ya no podía contener mi enojo. No, dijo rápidamente. Cuando tuvieras que mudarte a una residencia asistida. Ella dijo que era inevitable, dado tu condición. Mi condición que no existe. Sí, susurró. Tu condición que no existe. Me levanté y comencé a caminar por la sala, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Dalia había orquestado una campaña de manipulación psicológica que había durado meses. Había creado evidencia falsa, mentido sobre conversaciones con profesionales médicos y convencido a mi propio hijo de que yo estaba perdiendo la cabeza. Esteban, dije finalmente, ¿sabías algo sobre las modificaciones al auto? ¿Qué modificaciones? El rastreador GPS, los cambios en los frenos y la dirección. Su confusión parecía genuina. No sé de qué estás hablando. Le expliqué lo que Roberto había encontrado, observando cómo el horror se extendía por su rostro. Eso es imposible, dijo. El auto vino directamente del concesionario. ¿Estás seguro de eso? Bueno, Dalia se encargó de todos los detalles. Dijo que quería que fuera una sorpresa completa para ti. ¿Entonces nunca viste el auto antes de que me lo dieran? No. Dalia dijo que lo estaban preparando en el concesionario, agregando las opciones extras que habíamos pedido. ¿Qué opciones extras? Sistema de navegación mejorado, cámaras de seguridad adicionales, ese tipo de cosas. Mi sangre se heló. Esteban, ¿es posible que Dalia haya tenido el auto por un tiempo antes de dármelo? ¿Tiempo suficiente para hacer modificaciones? No lo sé, dijo débilmente. Ella se encargó de todo. Yo solo firmé los papeles. ¿Qué papeles? Los papeles del préstamo, los documentos de compra. ¿Leíste lo que firmaste? Dalia dijo que era solo documentación estándar, que había revisado todo y que solo necesitaba mi firma. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de enojo y compasión por mi hijo. Era claro que había sido manipulado tanto como yo, aunque de una manera diferente. Esteban, dije suavemente, necesito que me ayudes a entender algo más. Dalia alguna vez mencionó mi testamento o mi seguro de vida. Su expresión se volvió incómoda. ¿Por qué preguntas eso? Solo responde la pregunta. Ella mencionó que probablemente deberías actualizar tu testamento. Dado tu estado mental deteriorante, dijo que era importante asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿Y qué sugirió específicamente? Que deberías considerar poner la casa en un fideicomiso, con nosotros como administradores, para protegerla en caso de que necesitaras cuidado a largo plazo. ¿Un fideicomiso que ustedes controlarían? Sí, pero solo para proteger tus intereses, dijo rápidamente. Al menos eso fue lo que ella dijo. La imagen completa comenzaba a formarse en mi mente. Dalia no había estado planeando solo mi muerte. Había estado planeando el control completo de mis activos antes de mi muerte. Esteban, dije, necesito preguntarte algo muy directamente, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, alguna vez, en algún momento, Dalia sugirió que sería mejor para todos si yo muriera. La pregunta colgó en el aire como veneno. Vi la lucha en los ojos de Esteban,
la batalla interna entre la lealtad a su esposa y la lealtad a su madre. No exactamente, dijo finalmente. ¿Qué significa no exactamente? Ella. Ella habló sobre lo difícil que sería verte deteriorarte. Dijo que personas como tú, con demencia progresiva, a menudo, su voz se quebró. ¿A menudo qué? A menudo tenían accidentes, especialmente mientras conducían. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Y qué dijo sobre esos accidentes? Que quizás sería mejor si pasara, mientras aún tenías algo de dignidad. Antes de que empeoraras tanto que no me reconocieras. Las lágrimas corrían por las mejillas de Esteban ahora. Pero yo pensé que solo estaba siendo compasiva. Pensé que se preocupaba por ti, por nosotros. ¿Y nunca cuestionaste por qué alguien que supuestamente se preocupaba por mí nunca venía a visitarme? ¿Por qué nunca trataba de pasar tiempo conmigo o ayudarme directamente? Ella dijo que era demasiado doloroso para ella verte en ese estado. Esteban, dije, mi voz ahora dura como acero. Necesito que entiendas algo. Tu esposa no estaba siendo compasiva. Estaba planeando mi asesinato. Las palabras finalmente lo quebraron. Se derrumbó en sollozos, sus hombros temblando con la fuerza de su llanto. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento mucho, mamá. No sabía. No sabía lo que realmente estaba pasando. Lo miré, este hombre adulto que una vez había sido mi pequeño niño, y sentí mi corazón romperse. No solo por la traición de Dalia, sino por la realización de lo fácil que había sido convencer a mi propio hijo de que yo ya no era la madre que había conocido toda su vida. Esteban, dije finalmente, necesito saber exactamente dónde está Dalia ahora. Dalia está en casa, respondió Esteban, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Dijo que tenía que trabajar desde casa hoy en algunos reportes importantes. Reportes para el trabajo que no tiene, dije amargamente. Esteban asintió miserablemente. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Miré a mi hijo, este hombre de 35 años que había sido tan completamente manipulado, que había participado sin saberlo en un plan para matarme. Sentí una mezcla compleja de emociones, enojo, decepción, pero también compasión. Dalia había sido muy hábil en su manipulación, aprovechándose del amor genuino de Esteban por mí para distorsionarlo en algo destructivo. Vamos a confrontarla, dije finalmente. Pero primero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Necesito que actúes normalmente cuando llegues a casa. No le digas nada sobre nuestra conversación. Dile que vine a pedirte ayuda con algo en la casa, algo mundano y normal. ¿Por qué? Porque necesito tiempo para preparar algunas cosas, y porque si sospecha que sabemos la verdad, no sé qué podría hacer. Esteban palideció ante la implicación. ¿Crees que podría lastimarte de otra manera? Alguien que está dispuesto a sabotear un auto para causar un accidente mortal es capaz de cualquier cosa, dije sombríamente. Necesito ser cuidadosa. Mamá, deberíamos llamar a la policía ahora mismo. Todavía no. Necesito más evidencia. Todo lo que tengo ahora es el testimonio de Roberto sobre el auto saboteado. Dalia podría alegar que no sabía nada sobre eso, que debe haber sido un error del concesionario o sabotaje de algún tercero. Pero las mentiras que me dijo sobre ti son su palabra contra la mía, y ella ha sido muy cuidadosa en construir una narrativa donde yo soy una mujer mayor con problemas de memoria. Un buen abogado podría usar eso a su favor. Esteban se veía frustrado, pero asintió. Entonces, ¿qué es el plan? Voy a confrontarla directamente, pero primero voy a documentar todo. Voy a grabar nuestra conversación. ¿Es eso legal? En este estado, solo necesito el consentimiento de una parte para grabar una conversación. Y yo consiento. Pasamos la siguiente hora planeando cuidadosamente. Esteban regresaría a casa y actuaría normalmente. Yo llegaría más tarde esa noche, alrededor de las 8, con el pretexto de querer hablar con ambos sobre algo importante relacionado con mi testamento. Era el tipo de conversación que Dalia esperaría, dado todos los comentarios que había hecho sobre mis asuntos financieros.
Después de que Esteban se fue, preparé mi grabadora digital, una pequeña que había usado años atrás para grabar mis sesiones de terapia después de la muerte de Rafael. Me aseguré de que estuviera completamente cargada y funcionando correctamente. También escribí una carta detallada explicando todo lo que había descubierto, incluidos los hallazgos de Roberto sobre el auto saboteado. Sellé la carta en un sobre dirigido a la detective María Santos, una mujer policía que había conocido a través de mi trabajo voluntario en el refugio local para mujeres. Si algo me pasaba, había instruido a mi vecina Ruth que entregara la carta a la policía. A las 8:10, me subí al Honda viejo de Roberto, quien había insistido en prestármelo hasta que el BMW fuera completamente revisado y las modificaciones peligrosas fueran removidas. El viaje a la casa de Esteban y Dalia me tomó 15 minutos, pero cada minuto se sintió como una hora. Su casa era una construcción moderna de 2 pisos en un desarrollo residencial que había sido construido durante el boom inmobiliario. Era hermosa, pero genérica, el tipo de casa que gritaba aspiraciones de clase media alta, pero también pagos hipotecarios que probablemente consumían la mayor parte de sus ingresos. Toqué el timbre a exactamente las 8. Dalia abrió la puerta, y por un momento, su máscara de cortesía falló. Vi sorpresa, quizás incluso alarma, cruzar su rostro antes de que pudiera recomponerla. «Susana», dijo, forzando una sonrisa. «Qué sorpresa agradable. Hola, Dalia, espero que no sea mal momento. Necesito hablar contigo y con Esteban sobre algo importante». «Por supuesto, entra». Se hizo a un lado, pero pude sentir la tensión en su postura. «Esteban está en la sala». La seguí adentro, notando cómo parecía estar evaluándome, como si estuviera buscando signos de... ¿Qué? ¿Sospecha? ¿Enfermedad? ¿Debilidad? Esteban estaba sentado en el sofá de la sala. Parecía nervioso, pero estaba haciendo un buen trabajo fingiendo normalidad. «Hola, mamá. ¿Qué quería discutir contigo?» Me senté en la silla frente a ellos, colocando mi bolso cuidadosamente a mi lado. La grabadora estaba dentro, ya funcionando. «He estado pensando mucho sobre mi futuro», comencé, «sobre mis arreglos financieros y mi testamento». Vi cómo los ojos de Dalia se iluminaron ligeramente. Era exactamente el tipo de conversación que había estado esperando. «Eso es muy sabio, Susana», dijo, inclinándose hacia adelante. «Es importante tener todo en orden». «Sí», acordé, y me di cuenta de que he estado siendo egoísta. «¿Egoísta?», Esteban preguntó, confusión genuina en su voz. «Sí, Dalia ha estado tratando de ayudarme a entender que necesito considerar lo que es mejor para todos, no solo para mí». Dalia prácticamente ronroneó. «Solo quiero lo que es mejor para ti, Susana». «Lo sé. Y aprecio todas tus sugerencias sobre mudarse a una residencia asistida, sobre hacer cambios en mi testamento para proteger los bienes familiares. Bueno, con tu condición empeorando». Dalia comenzó, y luego se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. «¿Mi condición?», pregunté inocentemente. «Tu memoria», dijo cuidadosamente. «Los problemas que has estado teniendo». «Ah, sí, los problemas de memoria que has observado». «Exactamente. Es gracioso», dije, manteniendo mi tono conversacional. «Hoy vi al doctor Hernández para mi chequeo de rutina». Vi cómo Dalia se tensó ligeramente. «Le mencioné tu preocupación sobre mi memoria deteriorante. Le dije que habías hablado con él sobre ello». Yo nunca dije que había hablado directamente con él». Dalia dijo rápidamente. «¿No? Eso es extraño, porque eso es lo que le dijiste a Esteban». Miré a mi hijo, quien estaba observando este intercambio con una expresión de creciente comprensión. «De todos modos», continué, «el doctor Hernández fue muy claro. Dijo que nunca había hablado contigo sobre mi salud y que mi último examen cognitivo fue completamente normal». El silencio en la sala era ensordecedor. Dalia había perdido su sonrisa completamente ahora. «También es interesante», continué, «que cuando llamé a tu oficina para dejarte un mensaje, me dijeron que no tenían a nadie con tu nombre empleado allí». «Debe haber habido una confusión», Dalia dijo,
pero su voz sonaba tensa ahora. ¿Qué tipo de confusión? Trabajo como consultora independiente para varias empresas. Es complicado. Ah, consultoría independiente. Eso explicaría por qué pudieron permitirse un BMW de $40,000. Hemos estado ahorrando. Esteban intervino débilmente. ¿Ahorrando? Me giré hacia él. Pensé que habían tomado un préstamo contra la casa. Esteban se puso rojo. Había olvidado que me había dicho eso durante nuestra conversación anterior. También tuve una conversación muy interesante con mi mecánico hoy, dije, girándome de vuelta hacia Dalia, sobre mi hermoso BMW nuevo. Por primera vez vi miedo real en los ojos de Dalia. ¿Qué tipo de conversación? Sobre las modificaciones especiales que alguien había hecho al auto. No sé de qué estás hablando. ¿No? Déjame ser más específica. El dispositivo de rastreo GPS de $2,000. Las modificaciones en el sistema de frenos diseñadas para fallar después de 500 millas. Los cambios en el sistema de dirección. Dalia se había puesto muy pálida. Eso es imposible. El auto vino directamente del concesionario. ¿De verdad? Porque cuando llamé al concesionario esta tarde, no tenían registro de haber vendido un BMW a Esteban Morales en la fecha que ustedes me dijeron. Era una mentira. No había llamado al concesionario, pero quería ver su reacción. Debe haber habido un error en su sistema, Dalia dijo, pero su voz estaba temblando ahora. Dalia, dije suavemente, sé lo que estabas tratando de hacer. No sé de qué hablas. Estabas tratando de matarme. Las palabras cayeron en la sala como una bomba. Esteban dejó escapar un gemido ahogado, aunque ya sabía la verdad. Dalia se quedó completamente inmóvil. Eso es ridículo, dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca. ¿Es ridículo? Pasaste meses convenciendo a Esteban de que yo estaba desarrollando demencia. Creaste evidencia falsa, mentiste sobre conversaciones con mi doctor. Todo para preparar el terreno para mi muerte accidental. Estás delirando. ¿Estoy delirando? Entonces explícame el dispositivo de rastreo. Explícame por qué sabías exactamente dónde había estado cada día, lugares que no le había mencionado a nadie. Dalia no respondió. Su respiración se había vuelto rápida y superficial. Y luego está la cuestión del dinero, continué. Mi casa vale $450,000. Mi seguro de vida es de $100,000. Esa es una cantidad considerable para una pareja joven que vive por encima de sus medios. No necesitamos tu dinero, Dalia dijo, pero sin convicción. ¿No? Entonces, ¿por qué has estado tan interesada en mi testamento? ¿Por qué todas las sugerencias sobre poner la casa en un fideicomiso que ustedes controlarían? Me levanté lentamente de mi silla, manteniendo mis ojos fijos en Dalia. Pero cometiste un error, dije. Pensaste que podías manipular a mi hijo para que fuera cómplice de tu plan sin que él supiera realmente lo que estabas haciendo. Pensaste que eras lo suficientemente inteligente para salirte con la tuya. Mamá, Esteban susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Lo sé, hijo. Sé que fuiste manipulado. Me volví de nuevo hacia Dalia. Pero lo que no puedo entender es por qué. ¿Por qué no simplemente esperar a que muriera naturalmente? Tengo 62 años. Probablemente me quedan 20 años más. Quizás 25 si tengo suerte. ¿Era eso demasiado tiempo para esperar? Dalia finalmente encontró su voz, y cuando habló, todo rastro de la máscara dulce había desaparecido. 25 años de verte desperdiciando dinero que debería ser de Esteban, escupió. 25 años de vivir en esa casa que es demasiado grande para ti mientras nosotros luchamos para llegar a fin de mes. Ahí está, dije suavemente. Finalmente, la verdad. No tienes idea de lo difícil que ha sido, continuó, toda su compostura desaparecida ahora. Vivir en pagos de hipoteca de $3,000 al mes mientras tú te sientas en una casa que vale $500,000. Esteban es tu único hijo. Ese dinero debería ser nuestro. ¿Nuestro? Me giré hacia Esteban. ¿Escuchaste eso? No dijo tuyo, dijo nuestro. Esteban estaba mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Esteban es débil, Dalia continuó, aparentemente incapaz de parar ahora que había comenzado.
Nunca habría tenido el valor de hacer lo que era necesario. Pero yo sí. Yo tengo la fuerza para tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? ¿Te refieres a asesinato? Me refiero a acelerar lo inevitable. Ibas a morir eventualmente de todos modos. Solo estaba asegurándome de que pasara antes de que pudieras gastar toda la herencia de Esteban. La frialdad en su voz me heló hasta los huesos. Esta mujer había planeado mi muerte con la misma casualidad con la que planearías unas vacaciones. Y si hubiera funcionado, dije, si hubiera tenido un accidente en ese auto, habrías consolado a mi hijo en su dolor. Habría sido la esposa comprensiva, ayudándolo a superar la pérdida de su madre. Por supuesto, habría sido devastador para él, pero él habría tenido el dinero que se merecía, y yo me habría asegurado de que se usara sabiamente. ¿Sabiamente según quién? Según alguien que entiende el valor del dinero. No como tú, viviendo sola en esa casa enorme, desperdiciando recursos que podrían estar ayudando a la generación más joven. Miré a esta mujer que había estado dispuesta a matarme por dinero y sentí algo que no había esperado, pena, no por mí, sino por ella. Había estado tan consumida por la codicia y los celos que había perdido toda semblanza de humanidad. Dalia, dije finalmente, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Esta conversación ha sido grabada. Su rostro se puso blanco como el papel. El silencio que siguió a mi revelación sobre la grabación fue ensordecedor. Dalia se había quedado completamente inmóvil, su rostro pálido como la cera, mientras Esteban la miraba con una expresión de horror y disgusto que nunca había visto en él antes. «¿Grabaste?» Dalia comenzó, su voz apenas un susurro. «Cada palabra», confirmé, sacando la pequeña grabadora digital de mi bolso, incluyendo tu confesión completa de que planeaste mi asesinato. Eso no es legal», tartamudeó. «De hecho, sí lo es. En este estado, solo necesito mi propio consentimiento para grabar una conversación en la que participo». Esteban se levantó lentamente del sofá, alejándose de Dalia como si estuviera contaminada. «¿Cómo pudiste?», murmuró. «¿Cómo pudiste planear matar a mi madre?» «Lo hice por nosotros», Dalia dijo desesperadamente. «Por nuestro futuro». «No», gritó Esteban, su voz quebrándose. «Lo hiciste por ti, por tu codicia, por tu incapacidad de trabajar por lo que quieres como el resto de nosotros». «Esteban, por favor, puedes entender». «No entiendo nada», la interrumpió. «No entiendo cómo me enamoré de alguien capaz de esto. No entiendo cómo pude ser tan ciego, tan estúpido». Me acerqué a mi hijo y puse una mano consoladora en su hombro. «No fuiste estúpido, hijo. Fuiste manipulado por una experta». Dalia se levantó abruptamente, su expresión cambiando de pánico a algo más peligroso. «No pueden probar nada», dijo, su voz adquiriendo un tono desesperado. «Es mi palabra contra la suya, y todos saben que los ancianos pueden confundirse, malinterpretar las cosas». «¿Ancianos?», repetí, sintiendo una oleada de ira fría. «Tengo 62 años, Dalia, y mi mente está más clara que nunca». «Además», agregué, sacando mi teléfono, «no es solo mi palabra. Roberto, mi mecánico, ha documentado todo el sabotaje del auto. Tiene fotografías, reportes técnicos, y la detective Santos está esperando mi llamada». Era cierto. Había contactado a la detective Santos esa tarde, explicándole la situación básica y pidiéndole que estuviera lista para actuar si era necesario. «¿Qué quieres?», preguntó Dalia, y por primera vez pude escuchar miedo real en su voz. «Quiero justicia», dije simplemente. «¿Vas a llamar a la policía?» «Esa es una opción», dije, tomando mi tiempo. «Pero antes de decidir, quiero que entiendas exactamente en qué posición estás». Caminé lentamente por la sala, sintiendo por primera vez en meses que tenía control completo de la situación. «Tienes que enfrentar cargos por intento de asesinato en primer grado. El sabotaje del auto muestra premeditación y planificación deliberada. Esos son 20 años a cadena perpetua». Dalia se desplomó en una silla, su arrogancia anterior completamente desvanecida. «También está el fraude»,
continué. Mentiste para obtener el préstamo contra tu casa. Falsificaste evidencia sobre mi condición mental. Esos son otros 5 a 10 años. Y luego está la cuestión de tu empleo falso, agregué. ¿Cómo has estado pagando tus cuentas si no tienes el trabajo que dices tener? Me pregunto qué encontrará la policía cuando investiguen tus finanzas. Para, susurró Dalia. Para, por favor. ¿Por qué debería parar? ¿Paraste tú cuando estabas planeando mi muerte? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, lágrimas corriendo por su rostro ahora. Miré a esta mujer que había estado dispuesta a matarme por dinero y me di cuenta de algo sorprendente. Ya no la odiaba. El odio requiere que te importe algo sobre la persona, y yo ya no me importaba nada sobre Dalia. Era simplemente un problema que necesitaba ser resuelto. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas, dije calmadamente. ¿Qué significa eso? Significa que vas a irte de esta casa esta noche. Vas a irte de esta ciudad. Vas a desaparecer completamente de la vida de Esteban y de la mía. No puedo simplemente. Sí, puedes. Y vas a hacerlo porque la alternativa es que llame a la detective Santos ahora mismo y que pases los próximos 20 años en prisión. Pero no tengo dinero, no tengo a dónde ir. Ese es tu problema, no el mío. Esteban, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿estás segura de esto? Tal vez debería ir a prisión por lo que hizo. Podría, acordé. Pero piénsalo, hijo. Si va a prisión, habrá un juicio, meses de audiencias, publicidad, abogados caros. Tu nombre estará en los periódicos como el hijo que ayudó a su esposa a intentar asesinar a su madre. Esteban palideció ante la idea. Además, continué, quiero que esto termine. Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre, y esta es la manera más rápida de asegurar eso. ¿Y si no me voy?, preguntó Dalia débilmente. Entonces llamaré a la detective Santos inmediatamente. Pero si te vas esta noche y nunca vuelves, consideraré el asunto cerrado. ¿Y la grabación? La mantendré como seguro. Si alguna vez vuelves a aparecer en nuestras vidas, si alguna vez contactas a Esteban o trates de causar problemas, la grabación va directamente a la policía. Dalia se quedó sentada en silencio por varios minutos, procesando sus opciones limitadas. Finalmente, levantó la vista hacia mí. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora. 1 hora. No puedo empacar toda mi vida en 1 hora. Entonces empaca lo esencial y envía por el resto después. O déjalo. No me importa lo que hagas, siempre que ya no estés aquí cuando me vaya. Dalia miró a Esteban una última vez, quizás esperando que intercediera por ella, pero mi hijo había girado la espalda hacia ella. Esteban, dijo suplicante, por favor, todavía soy tu esposa. Esteban se giró lentamente hacia ella, y cuando habló, su voz era dura como piedra. No, ya no lo eres. Mañana iré a ver a un abogado para comenzar los papeles de divorcio. No puedes hacer eso. Sí puedo, y lo haré. No hay manera en el mundo de que permanezca casado con alguien que intentó asesinar a mi madre. Sin otra palabra, Dalia se levantó y salió de la sala. Pude escucharla subir las escaleras, probablemente para empacar algunas pertenencias. Esteban y yo nos quedamos solos en la sala. Se veía como si hubiera envejecido años en las últimas horas. Mamá, dijo finalmente, ¿puedes perdonarme alguna vez? Ya te he perdonado, dije suavemente. Fuiste víctima tanto como yo. Pero debería haber sabido, debería haber cuestionado las cosas que me decía. Ella era muy buena en lo que hacía, sabía exactamente cómo manipular tu amor por mí y convertirlo en algo que la beneficiara. ¿Cómo pudiste ver a través de ella cuando yo no pude? Porque yo no estaba enamorado de ella, dije simplemente. El amor puede cegarnos a las fallas de las personas, y ella aprovechó eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Vas a seguir viviendo, vas a aprender de esto, vas a ser más cuidadoso con en quién confías tu corazón la próxima vez. No sé si habrá una próxima vez. La habrá. Eres joven. Tienes toda una vida por delante. No dejes que una persona terrible arruine tu capacidad de amar y confiar. Escuchamos ruidos arriba mientras Dalia empacaba. Después de aproximadamente 45 minutos, bajó con 2 maletas grandes. Me voy,
anunció sin mirar a ninguno de nosotros. Bien, dije. Recuerda nuestro acuerdo. Si alguna vez vuelves a aparecer en nuestras vidas. Sí, lo sé, me interrumpió amargamente. La grabación va a la policía. Exactamente. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se giró hacia Esteban una última vez. Espero que seas feliz, dijo, pero había veneno en su voz. Lo seré, respondió Esteban firmemente. Por primera vez en mucho tiempo lo seré. Y con eso Dalia se fue. Escuchamos el sonido de su auto arrancando y alejándose, y luego hubo silencio. ¿Se acabó?, preguntó Esteban. Se acabó, confirmé. Los siguientes meses trajeron una sanación gradual para nuestra familia. Esteban procedió con el divorcio, que se completó sin complicaciones, ya que Dalia no apareció para disputar nada. Perdió la casa debido a los pagos de hipoteca que no podía hacer sin el ingreso de Esteban, pero eso ya no era mi problema. Roberto removió completamente todas las modificaciones peligrosas del BMW y lo restauró a su condición original de fábrica. Decidí quedármelo después de todo. Era un buen auto y no iba a permitir que los planes siniestros de Dalia arruinaran lo que podría haber sido un regalo genuinamente generoso. Esteban y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. Pasamos tiempo juntos regularmente, pero de una manera diferente ahora. Él ya no me veía como su madre envejecida y potencialmente vulnerable, sino como la mujer fuerte e independiente que siempre había sido. ¿Sabes?, me dijo durante uno de nuestros almuerzos dominicales. Me di cuenta de que nunca realmente te conocía como persona, solo como mi madre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nunca aprecié realmente lo fuerte que eres, lo inteligente que eres. Dalia me hizo creer que eras frágil, que necesitabas ser protegida, pero la manera en que manejaste toda esta situación fue increíble. Solo hice lo que tenía que hacer. No, mamá. Hiciste mucho más que eso. Podrías haber llamado a la policía inmediatamente, podrías haber buscado venganza, pero en su lugar encontraste una manera de resolver el problema que protegía a ambos. Tenía razón. Podría haber buscado venganza, podría haberme asegurado de que Dalia fuera a prisión. Pero eso habría prolongado su presencia en nuestras vidas, habría mantenido la toxicidad alrededor por meses o años más. En su lugar, elegí la libertad, elegí la paz. 6 meses después del confronto, recibí una llamada de la detective Santos. Dalia había sido arrestada en otro estado por fraude de tarjetas de crédito y estafas de identidad. Aparentemente, había continuado su patrón de comportamiento criminal en su nueva ubicación. ¿Quiere presentar cargos ahora?, preguntó la detective. Con su arresto actual, sería un buen momento para agregar los cargos de intento de asesinato. No, dije después de pensar un momento. Está fuera de nuestras vidas. Eso es todo lo que quería. ¿Está segura? Podría salir en unos años y causar más problemas. Si lo hace, entonces la llamaré, pero por ahora quiero seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hice. Seguí adelante. Hoy, 2 años después, vivo exactamente como quiero vivir. En mi propia casa, en mis propios términos. Manejo mi BMW sin miedo, conociendo cada sistema de seguridad que tiene. Mi relación con Esteban es más fuerte que nunca. A veces la gente me pregunta si alguna vez lamento no haber enviado a Dalia a prisión. La respuesta es no. La verdadera victoria no fue la venganza, sino la liberación. No tener que vivir con miedo, no tener que mirar por encima del hombro, no tener que preocuparme por las manipulaciones constantes. Aprendí algo importante durante esta experiencia. A veces la justicia no se trata de castigar al perpetrador, sino de liberarte a ti mismo de su poder sobre ti. Dalia había esperado que yo fuera una víctima fácil, una mujer mayor solitaria que sería fácil de manipular y finalmente de eliminar. Se equivocó completamente sobre quién era yo. Soy Susana, tengo 64 años ahora y nunca me he sentido más fuerte o más libre. La mujer que una vez intentó matarme por dinero ya no tiene poder sobre mí. De hecho, ya no tiene poder sobre nada en absoluto. Y esa, para mí, es la forma más dulce de justicia.